Buenos días, vamos a continuar viendo la segunda parte de la unidad 6 y en este caso vamos a desarrollar el tema de asentamientos. Habíamos visto hasta ahora una introducción donde vimos los casos típicos y la importancia que el tema tenía dentro de la ingeniería civil. En el tema 2 vimos conceptos y los cálculos necesarios para el proceso de consolidación en arcillas. Vamos a pasar a ver ahora cómo calculamos los asentamientos producidos por este fenómeno de consolidación. Vemos nuevamente la curva de compresibilidad, una curva que se inicia con un valor muy bajo de presiones efectivas. Recordemos, en el eje X y en escala logarítmica teníamos las presiones efectivas y en el eje Y teníamos los índices de vacíos, es decir, representa la deformación que el suelo va sufriendo. La curva se inicia en el punto A con presiones efectivas muy bajas. A medida que aumentamos las presiones efectivas, tenemos un pequeño tramo aproximadamente lineal, luego una curvatura y luego el suelo soporta presiones que nunca antes la había soportado, pasando la presión de preconsolidación que ya habíamos visto por el método de Casagrande cómo obtenerla. En esta parte lineal de la curva, que se denomina tramo virgen o curva virgen, el suelo experimenta presiones efectivas que nunca antes la había tenido. Vamos a suponer que en el punto C nos detenemos, es decir, con esta presión efectiva detenemos la carga del suelo y comenzamos a descargarlo. Entonces la curva va a ir hacia la izquierda y vamos a suponer que descargamos hasta el punto D, es decir, hasta esta presión efectiva. Luego recargamos, el suelo comienza a experimentar presiones que ya había tenido. Si vemos la curva de arriba, son presiones que ya había soportado, es decir que las deformaciones son bajas hasta que alcanza el punto C, que es lo máximo que había soportado, y a partir de ahí nuevamente las deformaciones se aceleran y nuevamente entramos en lo que es el tramo virgen, alineado con el anterior que habíamos obtenido. Siempre que el suelo experimente presiones efectivas que ya había soportado, las deformaciones medidas en el eje Y con el incremento de presiones efectivas medidas en el eje X son bajas, es decir, la pendiente de la curva de compresibilidad es baja. Una vez que el suelo comienza a soportar presiones efectivas que nunca había soportado, las deformaciones aumentan y se aceleran, es decir, la pendiente de la curva es mucho mayor. Si vemos en este bucle de descarga y recarga sucede exactamente lo mismo. La pendiente son mucho menores que en el tramo virgen. En este bucle de descarga y recarga observamos que el camino recorrido en la descarga y la recarga no es el mismo, marcando una histéresis, comportamiento típico del suelo en todo lo que son deformaciones de descarga y recarga, no solo para este ensayo, sino para muchos otros. Los datos que nosotros nos interesa de esta curva de compresibilidad son justamente las pendientes de la curva de compresibilidad y conocer el rango de presiones en el cual vamos a trabajar en la realidad. De eso depende el cálculo de los asentamientos que los vamos
a calcular a partir de los cambios en la relación de vacíos que nos presenta en el eje Y. Vamos a ver cómo calculamos esos asentamientos. A la izquierda tenemos el modelo de un elemento de suelo. H representa la altura de la probeta de un elemento o de un estrato de suelo, a la cual se le incrementan las presiones verticales y sufre una deformación vertical. Si lo expresamos en términos de altura, H es la altura inicial, SP es la deformación vertical que sufre. Si lo expresamos en términos de volumen, B0 es el volumen inicial y luego de la deformación B1 es el volumen final sufriendo una deformación delta B. Si eso lo llevamos a un modelo de fases, vamos a tener la fase sólida, que es constante, y la fase líquida. Sabemos que para el proceso de consolidación el suelo está siempre saturado. Entonces volvemos a ver las deformaciones. H es la altura inicial, SP es el asentamiento o la deformación vertical que sufre la probeta al aplicarse una carga vertical externa. En términos de volumen, el volumen cero inicial de toda la probeta se divide en volumen de sólidos y volumen de vacíos cero o volumen de vacíos inicial. Las únicas deformaciones que se van a dar van a ser en el volumen de vacíos, ya que el volumen de sólidos es constante a lo largo de todo el proceso de consolidación. Entonces teníamos un volumen de vacíos inicial y luego que sufre el suelo el proceso de consolidación vamos a tener un volumen de vacío final, B sub B1, producido por un cambio de volumen, delta B sub B. Vamos a ver la formulación, muy simple. Tenemos que el delta B, el cambio de volumen, es igual a la altura SP por el área del elemento considerado, el área transversal como está aquí. Y eso es igual a un delta B sub B, es decir, al cambio de volumen que habíamos marcado en este gráfico de fases. Pero delta E, por otro lado, el cambio en la relación de vacíos es volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. Como estamos considerando cambios en la relación de vacíos deltas, va a ser delta B sub B sobre B sub S. Si de acá despejamos delta B sub B, nos queda esta expresión. Delta B sub B igual a delta E por B sub S. Entonces, SP por A, que es lo que tenemos acá arriba, igual a delta B sub B, reemplazamos delta B sub B por esta expresión. SP por A es igual a delta E por B sub S. Ahora, el B0, el volumen inicial de todo el elemento considerado, es igual al volumen de sólidos más el volumen de vacíos inicial. El volumen total, el B0, es igual a B sub B0 más BS, lo que está aquí. Y esto es igual a BS, como factor común hacemos unos pasos algebraicos, 1 más B sub B0 sobre BS. Esto es sacando que B sub B0 sobre BS es la relación de vacíos inicial E sub 0, tenemos igual a BS por 1 más E0. Es decir, el volumen de vacíos inicial de todo el elemento va a ser igual al volumen de sólidos por 1 más E0. Seguimos a la derecha.
Entonces el volumen de sólido despejado de aquí va a ser igual a B0 sobre 1 más E0. Y al volumen inicial B0 lo podemos expresar como el área del elemento considerado por su altura. El área transversal por la altura total. Reemplazando en esta expresión que teníamos a la izquierda, SP por A es igual a delta E por BS y es igual a delta E por, reemplazamos BS por lo que obtuvimos aquí arriba, el área por la altura sobre 1 más E0. Resulta finalmente que SP, es decir, la deformación en altura que tuvo la probeta debido a la carga externa luego del proceso de consolidación, en otras palabras el asentamiento, SP, va a ser igual a H por delta E sobre 1 más E0. De aquí arriba simplificamos las áreas y nos queda esta ecuación que la vamos a utilizar más adelante. Entonces, el asentamiento lo podemos calcular como la altura H inicial del elemento probeta o estrato considerado por el delta E, que es el cambio en la relación de vacíos que tuvo entre la situación inicial y la situación final. Vamos a ver ahora cómo lo calculamos. Sobre 1 más E0, E0 siendo la relación de vacíos inicial antes del proceso de consolidación. De la imagen anterior teníamos la ecuación del asentamiento. SP igual a H por delta E sobre 1 más E0. Y tenemos a la derecha la curva de compresibilidad dibujada en forma esquemática. El tramo recto de recompresión, el punto donde se encuentra la presión de preconsolidación sigma' C o también denominada sigma' B máximo, es la máxima presión efectiva vertical que tuvo la probeta o el suelo en su historia geológica. Luego el tramo de la recta virgen y el tramo de descarga. Cada uno de estos tramos tiene una pendiente. Al de recompresión le vamos a llamar C sub R, a la pendiente del tramo virgen C sub C y al tramo de descarga C sub S. Como vemos, y así sucede experimentalmente, la pendiente del tramo de recompresión es la misma que el tramo de descarga. Por eso que ponemos aquí que C sub R es igual a C sub S. Normalmente a esta pendiente la obtenemos de un tramo de descarga, ya que este tramo suele ser muy pequeño y sacar la pendiente de aquí podemos inferir en errores. Bien, vamos a suponer que estamos con arcillas normalmente consolidadas. Recordemos, las arcillas normalmente consolidadas son aquellas que tienen un OCR igual a 1, es decir, sigma' B máximo es igual al sigma' B actual. La máxima presión efectiva vertical que alguna vez tuvo la probeta es la actual. Entonces tenemos que en este caso nuestro sigma' 0, es decir, la presión efectiva vertical sin ninguna carga externa, es mayor a la presión de preconsolidación. Estamos en el tramo virgen en nuestro problema. Y vamos a considerar en este tramo virgen que se incrementan las presiones efectivas desde un sigma' 0 hasta un sigma' 0 más un delta sigma', y eso va a ocasionar un cambio en la relación de vacíos delta E. Entonces la pendiente C sub C va a ser igual a nuestro delta E
sobre delta sigma prima. Delta E sobre, recordemos que el eje X está en escala logarítmica, entonces va a ser el logaritmo de sigma prima 0 más delta sigma, este punto aquí, menos el logaritmo de sigma prima 0, este punto aquí. Es decir, este tramo. Despejamos delta E, va a ser igual a C sub C, por todo el denominador que teníamos arriba. Entonces, volvemos a nuestra ecuación de asentamientos SP. SP va a ser igual a H por delta E, y ahora delta E reemplazamos por lo que teníamos aquí arriba. C sub C por a esta resta de logaritmo, la expresamos como el logaritmo de sigma prima 0 más delta sigma sobre sigma prima 0. Y 1 más E0 queda en el denominador. Entonces, finalmente, si estamos trabajando con una arcilla normalmente consolidada, es decir, dentro de lo que es el tramo virgen de la curva, vamos a tener que los asentamientos van a estar dados por esta ecuación aquí. Ciertamente lo que necesitamos para calcular asentamientos, sea cual fuese el tipo de arcilla, es un ensayo de consolidación con una curva de compresibilidad bien obtenida para poder calcular los delta E a partir de los resultados de ese ensayo. Vamos a ver ahora qué sucede cuando tenemos una arcilla preconsolidada. Recordemos, en arcillas preconsolidadas la máxima presión efectiva vertical que soportó la probeta es mayor a la presión efectiva vertical actual. Es decir, el OCR es mayor a 1. Es lo que está aquí para sigma prima 0 más delta sigma prima menor a la presión de preconsolidación o sigma prima C. Es decir, estamos trabajando dentro del tramo de recompresión. Presiones inferiores a sigma prima C. Nuevamente calculamos la pendiente. Decíamos que C sub R es igual a C sub C, entonces vamos a decir C sub C es igual a delta E sobre delta sigma prima. Delta E sobre delta sigma prima. Todo igual que en el caso anterior, delta E sobre la diferencia de los delta sigma prima en logaritmo. Despejamos delta E, es igual a C sub S por todo el denominador que teníamos aquí y llegamos hasta acá. Volvemos a la ecuación de los asentamientos y reemplazamos delta E. SP es igual a C sub S por H, que viene aquí, sobre 1 más E0, que queda, por la resta del logaritmo que la expresamos como el cociente, el logaritmo de sigma prima 0 más delta sigma prima sobre sigma prima 0. Esta es la ecuación para calcular los asentamientos en el caso de arcillas preconsolidadas. Siempre que el incremento de presiones efectivas, tanto inicial como final, estén por debajo, sean inferiores a la presión de preconsolidación. ¿Qué puede suceder? Que sigma prima 0 esté por debajo de la presión de preconsolidación, pero el incremento de cargas sobrepase la presión de preconsolidación. Es decir, sigma prima 0 más delta sigma sea mayor a la presión de preconsolidación. Este punto, en vez de estar ubicado a la izquierda de la presión de preconsolidación, esté a la derecha. Entonces, el delta E, para calcular el asentamiento, va a tener una componente con una pendiente C sub S y otra componente con una pendiente C sub C.
En ese caso, llegamos a esta expresión que está acá al final, abajo. El asentamiento de SP es igual a C sub S por H1 más 0 por el logaritmo de sigma prima C sobre sigma prima 0. Esta parte de esta suma se refiere al delta E, a la deformación que sufre desde sigma prima 0 hasta sigma prima C, más C sub C, es la pendiente ya del tramo virgen, por H, 1 más 0 logaritmo de sigma prima 0 más delta sigma sobre sigma prima C. Es decir, todo sumando toda esta parte de la suma se refiere al delta E que vamos a obtener cuando las cargas entren en la recta virgen. Vimos entonces los tres casos. ¿Qué sucedía cuando trabajábamos en la curva virgen? ¿Qué sucedía cuando trabajábamos solo en el tramo de recompresión? El primer caso para arcillas normalmente consolidadas, el segundo para arcillas preconsolidadas. Y en tercer caso, ¿qué sucede cuando arrancamos en la curva de recompresión, pero luego del incremento de delta sigma prima estamos ya en la curva virgen? Vemos aquí que cuando los asentamientos se producen por debajo de las presiones de preconsolidación son mucho menores que cuando trabajamos en el tramo virgen. Entonces este concepto es muy importante determinar con la mayor exactitud posible cuál es la presión de preconsolidación, ya que cualquier trabajo que implique o proyecto que implique que nuestro sigma 0 más delta sigma está a la izquierda de la presión de preconsolidación, lo que vamos a obtener son asentamientos bajos, mientras que si nuestro incremento de carga ya alcanza la curva virgen, vemos que los asentamientos se aceleran. Por lo tanto, un incremento de carga que permanezca a la izquierda de la presión de preconsolidación nos dará asentamientos bajos, mientras que si el incremento de carga alcanza la curva virgen, los asentamientos van a ser muy elevados. Es el objetivo del estudio de la curva de compresibilidad y en qué parte de esta curva de compresibilidad nos encontramos con nuestras presiones iniciales y nuestros incrementos de presiones. Decíamos que para este cálculo es importante tener una buena curva de compresibilidad para poder calcular las pendientes C sub C y C sub S y de esa manera obtener los delta E que nos van a dar los asentamientos. Esos valores de C sub C y C sub S podemos también obtenerlos en forma indirecta, es decir, no a través de un ensayo de consolidación, sino a través de correlaciones empíricas. En ese sentido, hay muchos estudios y la bibliografía la resumen de muchas maneras. El Brajadas nos da esta tabla que está acá arriba y una ecuación muy utilizada que dice que C sub S es función del límite líquido, que es un valor bastante fácil de obtener en un suelo y es rutina obtenerlo en cualquier estudio. Entonces, fíjense que la simplicidad para obtener un C sub C es mucho mayor que aquella de hacer un ensayo de consolidación, que como sabemos hay que tener el equipo necesario, operarios y varios días de trabajo de ensayo. En esta otra tabla, la 9.1 del Brajadas, nos da una serie de ecuaciones distintas para distintos materiales, distintas arcillas. Hay materiales típicos estudiados mucho en la bibliografía internacional, arcillas de Chicago, esta es general para todas las arcillas, suelos cocidos inorgánicos, limo, etc. Arcillas brasileñas, suelo con baja plasticidad,
arcillas de Chicago, nuevamente, todas las arcillas. Bien, este tipo de ecuaciones empíricas hay que de alguna manera chequearlas antes de utilizarlas. Con algunos ensayos de consolidación, ver cuál es la que más adapta a las arcillas con las que estamos trabajando. O tratar de buscar experiencias previas para ver cuál es la que más se adapta a los suelos con los que estamos tratando. De igual manera sucede con el C sub S. El C sub S suele ser entre un 10 y un 20% del C sub C, es decir, la pendiente del tramo de recompresión suele ser de un quinto o un décimo de la pendiente del tramo virgen. También hay correlaciones en función, en este caso, del límite líquido y el GS, y tablas para distintas arcillas de distintas partes del mundo. Arcilla azul de Boston, de Chicago, Nueva Orleans. Normalmente este tipo de materiales fueron muy bien estudiados en el siglo pasado en obras importantes de sobre todo Inglaterra y Estados Unidos. Por eso que vamos a encontrar mucho referido a estas arcillas. Básicamente obras grandes de puentes y subterráneos, entonces fueron arcillas muy estudiadas, de las cuales hay muchas correlaciones. Nuevamente les recuerdo tratar de chequear esas correlaciones o estas tablas para suelos locales, en donde los estudios por supuesto son mucho menores, incluso a veces ni siquiera existen. A continuación tenemos un ejemplo que nos presenta el libro de Brajadas, el ejemplo 9.2, es un ejemplo típico. Es un estrato de arcilla de 3 metros, embebido en estratos de arena, a la cual se le aplica una sobrecarga y se quiere calcular el asentamiento de este estrato de arcilla. Tienen todo el desarrollo detallado, numérico. Nuevamente, como en el caso anterior, les sugiero que traten de resolverlo sin mirar la resolución y luego comparar. Y finalmente la bibliografía de esta segunda parte, que es la misma que la primera parte de la unidad 6. Bibliografía fundamental es Fundamento de Ingeniería Geotécnica de Brajadas, y como bibliografía complementaria Mecánica de Suelos en la Ingeniería Práctica de Tersay y Mecánica de Suelos de Juárez Badilla. Esto ha sido todo referido a la unidad 6. Continuamos más adelante con el desarrollo de las unidades siguientes.